Seguimos con nuestro programa de podcast Arteando con Jairo. Lo dejamos con la segunda parte de nuestro proyecto, pero esta vez con una interesante tertulia de arte, donde compartimos con dos grandes artistas internacionales, la argentina, la señora Jessica Frustasi, y el colombiano, el señor Edilberto Sierra. Ambos, junto a mi persona, debatimos un tema muy importante, la figura humana en el arte y su expresión. Así que iniciamos. Arteando con Jairo. Buenas tardes a todos. Aquí estamos en nuestro tercer podcast. En esta ocasión tenemos a dos grandes artistas, la señora Jessica Frustasi, que es de Argentina, y el señor Edilberto, que es de Colombia. Hoy vamos a hablar sobre arte y vamos a tener una pequeña tertulia donde vamos a compartir un tema muy importante que se dio en el Facebook del canal creativo Channel 9, que es el tema de la figura humana. Queremos explorar si la figura humana puede ser objeto de estudio, no solo en la fotografía, sino en diversas técnicas de lo que se basa el arte. Dígase usted el surrealismo, dígase usted el manierismo, dígase usted, qué sé yo, cualquier tendencia o cualquiera forma de expresión artística. Incluso podemos tocar la parte de la danza y la expresión corporal, que viene siendo lo mismo. Entonces, vamos a iniciar presentando primero a las damas, en esta ocasión Correcto. a la artista Jessica Frustasi, que está ahorita mismo desde Argentina, y me gustó mucho invitarla a este programa porque hace rato observo sus trabajos y me encantan sus musas, que las adecúa a épocas, la adecúa a, ¿cómo te digo?, a situaciones, y me encanta la mezcla de los colores, me encanta la mezcla de las acuarelas que hace, son divinas. Y me gustaría que ella nos hablara un poquito de su trabajo y se presentara para entonces entrar en calor lo que es el tema. Luego de la presentación nos vamos hasta Colombia, al lado de Bogotá. Señor Edilberto, mi familia también por parte de papá es colombiana. Entonces, vamos a hacer la presentación con él y él nos va a hablar un poco sobre su trascendencia, un poco sobre su obra, sobre él, para entrar entonces después en calor con el debate del tema del dibujo. Así que bienvenidos, vamos con la señora Jessica. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica, soy argentina, vivo en la ciudad de Buenos Aires, nací en la ciudad de Buenos Aires, soy artista autodidacta. Bueno, llevo pocos años practicando el arte, pero bueno, son 3 años en los que gané bastante experiencia. Me formo por mi cuenta, estudio mucho de libros, videos, aprendo mucho de grandes artistas. Comencé practicando arte mediante la arteterapia. Tuve algunos temas psicológicos, y mi terapeuta me recomendó que practicara arte. Empecé con arte geométrico, que digamos que era lo que más fácil me resultaba, porque yo siendo adolescente estudié en un colegio técnico, estoy muy familiarizada con el dibujo técnico y la geometría es mi base, amo lo que es geométrico y bueno, la base geométrica y el dibujo geométrico me fue llevando hacia otras manifestaciones artísticas. Empecé a notar que tal vez podría aplicarlo en lo que es figura humana, objetos de la vida cotidiana, comida incluso, me encanta lo que es la pintura de comidas, bebidas, así que principalmente mi base es el dibujo geométrico. Estudio mucho lo que son las proporciones de todo, básicamente, que bueno, obviamente también se aplica al cuerpo humano. Lo que vos decías, Jairo, es el tema de las acuarelas. Bueno, mi medio principal es la acuarela.
Uso un poco de técnica mixta también, mezclado con tintas, también me gustan mucho las tintas, sea tinta china, tintas de lapicera, mezclo medios, exploro, eh, digamos, soy bastante curiosa con los métodos, pruebo, hago ensayo y error, si va, va, si va bien, perfecto, y bueno, lo aplico a mis obras. Me gustan mucho los colores vivos, no soy muy de los colores apagados, tiendo a hacer acuarelas bien saturadas, con colores brillantes, este, y sobre la temática, principalmente, trabajo un poco de todo, pero me gusta mucho hacer retratos femeninos. Eh, Me gusta mucho la temática femenina, reflejar la belleza, la dignidad de las mujeres en sus diferentes aspectos, en sus diferentes características. El tema del género me atrae bastante. También he explorado temas religiosos, me encanta el pensamiento religioso, así que también he explorado con diversas figuras de distintas fes, credos, el tema de la comida, lo que decía recién, que me parece muy, muy placentero pintarlo, muy relajante. Este, Mira, muy curioso, yo te traigo este conversatorio precisamente por lo que acabas de decir. En tu trabajo he visto mucho el movimiento geométrico. Utilizas mucho los círculos, utilizas mucho también las figuras convexas. Entonces, esto, al analizar tu pintura, me di cuenta de que tú usas el recurso de la línea. La línea es sí, muy importante a la hora de la pintura y a la hora de la ejecución, hasta del dibujo, porque es la base del trabajo que vamos a hacer. Pero, curiosamente, me llama la atención es las mezclas que pones. Si pusiste arriba un amarillo limón, eh, seguidito pusiste un amarillo ocre. O sea, trata como de llevar una secuencia tipo arcoíris. Entonces, sí, eso es lo que me llama poderosamente la atención de tu trabajo y por eso fue que decidí convocarte a esta tertulia. Oye, Jessica, esto, le vamos a dar el paso entonces al señor Edilberto, porque recuerda perfecto, que vamos a ir con la secuencia del tiempo, ¿no? Entonces, perfecto. ahora nos vamos directamente al otro lugar de América. Vamos hasta Colombia, al vecino o hermano del señor Edilberto. Señor Edilberto, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Jairo. Muy complacido y es un honor para mí participar en tu programa. Eh, Vamos a tratar de hacer lo más resumido posible esta trayectoria de 50 años de trabajo. Eh, He participado en alrededor de 40 bienales internacionales de arte. No los quiero impresionar, pero como me pides que me presente, entonces, pero lo más esencial es que a través de la consecuencia de la crisis sanitaria, esto de las redes nos ha acercado muchísimo. He tenido la fortuna realmente de poder ver obras de todas partes del mundo y cómo de alguna forma la representación del cuerpo ha sido parte de esa narrativa. Yo soy docente universitario en artes plásticas, trabajo como profesor de investigación con una fundación aquí en Bogotá, Colombia. Soy el director de investigación. Hablamos de lúdica a través del medio ambiente y obviamente que la enseñanza ha sido parte de mi proyecto de vida durante estas 5 décadas como artista plástico nacional e internacionalmente. Eh, las bienales que he participado aquí en América Latina van desde Estados Unidos hacia el sur del continente, que precisamente Argentina, con su cultura, su desarrollo visual, tiene una buena performance en cuanto a la creación de las escuelas de arte en el continente. Tenemos México, Argentina, Brasil, Cuba, y sí, en ese orden de creación de las escuelas de arte y de la Universidad Nacional de Colombia. Cada una se lleva más o menos 100 años. Imagínense cómo empezó la estructuración de las artes en el mundo latinoamericano, hispanoamericano. Entonces, bueno, la obra mía tiene la trascendencia de tomar el cuerpo como fuente inicial
dentro de lo que yo considero que el cuerpo es una matriz lingüística y que tiene muchas connotaciones desde las culturalidades, que es lo que vamos a ampliar un poco más adelante. Pero bueno, como profesor de arte he enseñado dibujo de la figura humana, hice un proceso de investigación con la Universidad de La Salle para la enseñanza del dibujo de la figura humana. Entonces me tocó mirar todos esos aspectos de las culturas en el planeta, porque hemos siempre sido excluidos del epicentro, de la parte eurocéntrica, nos ha excluido lo que es la expresión de las culturas solares, que es el tema que yo trabajo en mi obra. Sí, esencialmente eso, las técnicas que utilizo son todas las técnicas, van desde el dibujo hasta la pintura, el óleo, el acrílico, las témperas, las acuarelas, etcétera. Y el dibujo, pues todas las técnicas del dibujo. Empleo generalmente técnicas mixtas y también recurro esencialmente a los elementos digitales que hoy son muy importantes para la configuración de la obra, la construcción de una obra. En este periodo, este proceso de 50 años, no digo que he enseñado, sino también he reaprendido con mis estudiantes, que es otra manera de poder penetrar ese mundo tan denso que tienen los jóvenes hoy día, ¿no? Tienen unas narrativas totalmente diferentes de las que en las que yo me desarrollé y viví en el país. He vivido en el país y en América Latina. He estado observando constantemente esas fluctuaciones, esos cambios de la manera de representar el cuerpo y también de hacer arte, porque no solo es la figura humana, sino también la abstracción a través del color. Nuestro continente tiene mucho color porque somos el continente más alto del planeta. Imagínense, estamos más cerca de las estrellas que Europa, que es hipogeo. Y así en ese orden viene África y Asia, ¿no? Que son culturas, por favor, milenarias, antes que la occidental. Entonces, es toda una serie de elementos que nos ayudan a pensar en otras formas de hacer y de representar el cuerpo. Mire, señor Edilberto, me llamó la atención tres comentarios sobre la red que, por decirlo así, únicamente lo de la pandemia, perdón, ha obligado al artista a buscar otros mecanismos y otras maneras de poder expresarse, ya que no podían ir a llevar sus obras a los museos, etcétera, lo que sabemos, pandemia. Entonces, yo siento, conversando con otro colega aquí en Panamá, que lo entrevisté hace poco en el asunto este del podcast, coincidimos en que antes había mucha desunión de los artistas, demasiado, pero la pandemia reemplazó y unió a todos en convergencia para realizar lo que son estos tertulias como las que realizo yo de exposiciones. Entonces se comparte, se llega a un momento de compartir, se llega a un momento de poder compartir el trabajo y que el resto de la humanidad lo vea. El segundo comentario es sobre las escuelas. Usted nos habla de la escolaridad partiendo desde lo que es la parte del norte hacia abajo, de las escuelas antiguas, incluso Cuba. Cuba tiene una de las mejores escuelas contemporáneas. Eso es un tema que no quiero tocar todavía porque hay mucha diferencia en lo que es arte contemporáneo y el arte escolar que uno tiene que aprender, pero el arte contemporáneo ha sido una migración de diversas formas, expresiones artísticas. Entonces, si nos vamos a Dalí, si nos vamos a, no sé si les guste, nos vamos a Picasso, ambos fueron artistas clásicos, aprendieron toda la escolaridad, la técnica, aprendieron todo lo que tienen que aprender, el dibujo, la línea, etcétera. Pero llegó un momento en que evolucionaron y se fueron a otras cosas. Incluso Dalí se considera el padre del performance, del video arts en Latinoamérica, porque fue uno de los que utilizó toda esa comercialización de lo que era para crear arte de una manera contemporánea. Entonces, lo otro que me llama la atención y me robó la palabra fue la palabra abstracción. En el momento que la estaba pensando, usted la canalizó, porque usted habló automáticamente de abstracción. Es cierto,
en Latinoamérica tiene una riqueza de color, una riqueza cultural, incluso hasta en nuestra ideología, incluso hasta en nuestras personas, la raza, todo tiene color, todo tiene riqueza, todo tiene valor. Entonces, les voy a compartir algo. Acá en Panamá hay un color que nosotros le llamamos verde Panamá. Ese color verde vendría a asimilarse al verde vejiga, el verde sapo que ustedes conocen, ¿verdad? Se asemeja a ese color. Entonces, se dice, pues, o sea, no sé, según lo que se ha visto, en las copas de los árboles está muy presente eso en lo que es la parte de Costa Rica y la parte de Panamá. Me supongo que por la posición. Pero bueno, esos fueron los tres puntitos que me llamaron la atención. Entonces, ahora vamos a lo que es el tema que nos interesa a debatir. Me gustaría que entre usted y la señora Jessica, entre ambos, hagan un meeting sobre el tema del cuerpo. Uno opina y el otro responde. Yo solamente seré mediador. Así que aquí están los micrófonos. El que quiera comenzar. Seamos la palabra a la maestra argentina. Vamos, Jessica. Bueno, muchas gracias. Sí, estaba pensando justamente, meditando sobre el tema de la figura humana. Estoy muy de acuerdo con lo que decían ustedes. Primero hay que aprender a hacer bien el cuerpo humano, ¿no? Estar centrado en la geometría, en las proporciones y después ir, digamos, desestructurando, si uno quiere, en el caso de, vos nombrabas a Picasso, a Dalí, pero para mí es importante aprender las técnicas clásicas, ir a la geometría, a los círculos, a las líneas, respetar siempre eso. Eh, Porque cuando no hay geometría y no hay respeto de las proporciones, eso se nota. Creo que es muy importante. Incluso dentro del arte naif, que por ahí es más autodidacta, se nota cierto manejo de las proporciones en el cuerpo, en la figura. Eso no se puede obviar. Es lo más importante. Creo que un poquito de formación, aunque uno sea autodidacta, se necesita. Siempre hay que respetar la escuela, es la verdad. Señor Edilberto, ¿qué opina? Bueno, el tema es bastante grande, pero vamos a tratar de acortar, porque de Resumirlo. todas formas la escuela, la educación en América Latina está supeditada a los modelos europeos. El canon de la figura humana empieza en Grecia. En Grecia había muchos cánones. La gran ventaja es que el Renacimiento condensa uno a través de Miguel Ángel. Miguel Ángel rompe el canon de las 7 cabezas y media y llega a 9 cabezas. Hace figuras amazónicas completamente. Para mí es uno de los artistas más importantes del Renacimiento. Esas escuelas vinieron acá al continente en la enseñanza de la proporción, de la construcción del cuerpo. Vemos una racionalización y lo que dice la maestra argentina, sí, uno no puede desconocer esos modelos, no se pueden desconocer. Se percibe a leguas cuando hay una deformación. El artista generalmente trabaja sobre el concepto de forma, fondo y figura. Esos tres conceptos están, y acá hemos tomado mucho de las escuelas Bauhaus para hablar de algo contemporáneo y cercano. El hecho de Picasso, bueno, Picasso es un monstruo que rompe esos cánones, por favor, pero tuvo que inicialmente estar dentro de esas proporciones y en Europa las tenía. El arte español es muy importante para nuestra influencia en la conquista, en la colonia. La colonialidad es importante y también romperla, ¿no? Esa fractura de los cánones hay que romperlas y las expresiones es importante. Por ejemplo, en expresionismo alemán, sin Goya no hubiera habido expresionismo alemán y sin Goya no hubiéramos llegado aquí a conocer a José Luis Cuevas, a tantos artistas que rompieron ese molde de la construcción del cuerpo, porque entre otras cosas hay que saber matemática para poder diseñar el cuerpo. Para poder diseñar una obra tenemos que saber de matemática. El espacio bidimensional es enorme y puede llevarnos a estructuras mucho más complejas en la medida que manejemos la matemática, la proporción áurea.
Eso es importantísimo, eso es un canon, pero obviamente que ese canon en la contemporaneidad se ha roto porque la globalización nos ha implicado acercarnos más. Antes no se conocía mucho de África en el siglo, está solo el siglo XIX, está la época de la Ilustración, se conoce África, se conoce Asia y se conoce Indoamérica. Solo está predominantemente la cultura europea y en la educación ha sido así, en las ciencias ha sido así. En los tiempos que yo era estudiante de la Universidad Nacional, tuve dos maestros excelentes. Uno era de la parte de estructura de la figura humana a partir de la miología y de los huesos. Entonces ahí había algo muy semejante a confrontarse uno con la medicina y el diseño del cuerpo, cómo era a través de la miología, cómo insertaban cada músculo en el hueso, cómo podíamos tener motricidad del cuerpo. Entonces aprender esa parte anatómica fue muy, muy eficaz. Luego el otro profesor que tuve, excelente, porque él colaboraba con la medicina. Nosotros llegamos a una axiología de la mano, es decir, levantar el cuero, llegar a los tendones, mirar cómo eran las articulaciones del movimiento de los dedos en la mano. Esa medicina comparada es muy importante en la construcción del cuerpo, cómo nosotros podemos, desde la matemática, desde la ciencia, hacer arte. No es tanto, porque antiguamente en el Renacimiento Miguel Ángel hizo eso, Da Vinci tuvo que hacer ese tipo de experimentación. Entonces, es necesario tener claridad sobre lo que es el cuerpo. Un mimo importante, no, un mimo no, un intelectual, Anton Artaud decía, el cuerpo bajo la piel es una máquina recalentada. Desde esa construcción podemos entender qué es lo que ocurre con el fenómeno de representación del cuerpo desde la figura humana, la matematización, esa figuración que nos lleva a movimientos hiperrealistas, a considerar la fotografía como un aliado importante en la construcción de eso, es lo que en la contemporaneidad vemos en las artes, ¿no? En todo el mundo. Ya no estamos hablando de renacimiento, sino qué aportó el renacimiento a esa construcción del cuerpo. Y uno empieza a mirar desde cada una de las culturas cómo es ese cuerpo, cómo está hecho. Y entra necesariamente en las culturas solares como Asia, África y América. Entender que no solo es eso, sino es esa cosmovisión. Va uno ampliando ese campo enorme y lo que tú nos planteas al comienzo, el cuerpo es objeto de estudio desde hace miles y millones de años. Estamos estudiándonos para entendernos, para poder pensar en esa teatralidad como yo planteé en la anterior charla. Sí, el cuerpo es netamente teatralidad. Eso todo converge también con lo que es la parte de la expresión corporal. Eso se ve mucho en la danza, el teatro, los movimientos que se capturan en la fotografía cuando el cuerpo ejecuta un movimiento, ya sea de la mano, se puede capturar. Esa imagen es un sublime, es algo bello. Lo que hablaba la señora Jessica es un poco de los cuerpos de Botero, esa insinuada figura femenina en forma de mujeres volubles, eh, que llaman la atención precisamente por la forma contextual como el artista creó la figura. Entonces, Bueno, sí. No, qué pena que te interrumpa. Cuando tú estabas moviendo las manos, me recordó que el canon de las culturas solares es ese, desde la coyuntura de este dedo, cómo lo doblamos, cómo va haciendo, cómo se va moviendo la mano, cómo va entrando y cómo la danza, el biorritmo, es el canon nuestro, no es el canon de Occidente. El canon nuestro está en el movimiento del cuerpo, no en no en la estatización del cuerpo. Nuestro canon es móvil porque corresponde a la rotación de la Tierra y de la Tierra en el cosmos. Imagínense eso, cómo es el canon de la cultura africana y la cultura asiática y la cultura indoamericana. Es eso como tú hiciste ahora y como presentas los videos de la danza, esta chica danzando en el bosque. Eso me acercó profundamente a entender lo de tu propuesta a través del cuerpo. Es importante, el canon indoamericano, asiático, el canon africano está en la danza. Yo creo mucho en la expresión corporal, porque yo soy artista de formación, yo soy de formación artística en lo que es teatro, danza, también
soy artista de pintura porque yo hago pintura y hago dibujo, pero sé que estoy abandonando un poco, he abandonado mucho la pintura por estar dedicándome a la fotografía que creo y considero es mi pasión. Y poco a poco he descubierto eh, el movimiento, he descubierto el movimiento, la expresión, capturar eso en un video para mí me enriquece muchísimo. Por tal razón, yo convoqué la exposición y convoqué esta tertulia para que compartiéramos todo esto que está hablando el señor Edilberto, que de verdad eh, es correcto. Miren, Leonardo da Vinci, él pagaba por cadáveres para poder estudiarlos. Entonces, incluso se metían, a otros artistas se metían en lugares estos de mujeres de la vida fácil para pintarlas, porque eran las únicas que podían hacerlo por poco dinero y por más tiempo. Entonces, considero que la expresión corporal y el cuerpo es el hito más importante en el arte, diferenciado a Latinoamérica y Europa. Europa es más frío, incluso se ven hasta en sus tonos, terrosos, terracotas, y lo uno con lo que habló de los colores, la espontaneidad, que dijo la señora Jessica. Yo soy muy latino, a mí me encanta la explosión de colores. Sí, y incluso mis fotografías y mis videos yo los saturo de colores para explorar lo que nosotros tenemos acá, la luz, la exposición de la luz. Entonces, señora Jessica, esto nos gustaría que, antes de irme, un pintor, antes de la pandemia, yo soy muy amigo de él. Él es un pintor peruano, pero vive aquí en mi provincia, es Santiago de Veraguas, Panamá. Él me dijo, piensa en blanco y negro. ¿Usted qué opina sobre eso, señor Edilberto? Rapidito, para irnos con la señora Jessica. Bueno, uno no ve en blanco y negro, pero sí sueña en blanco y negro. Es la contradicción más grande. No, Él, nuestra cultura. él nos dice que uno debe pensar en blanco y negro por el asunto del 1, 2, 3. Bueno, es una clave importante porque está la cinética, positivo o negativo, lo que en la India es el yin y el yang, o en la China, ¿sí? Es importante. Ese positivo negativo uno le enseña en las partes básicas del diseño gráfico y de la construcción de la luz, porque nosotros somos luz solar. El blanco es la luz total, el negro es la oscuridad, y ellos no son colores. El blanco y el negro no son colores. En la escala lumínico solar es la base para entender las sombras y el volumen, ¿cierto? A mí, disculpe que me interrumpe, a mí lo personal me ha ayudado mucho pensar en blanco y negro, porque yo no veía eso ni en mi pintura, ni veía eso en mis fotos. Y entonces, o sea, yo como artista, o sea, siempre he sabido del estudio del 1, 2, 3, pero nunca pensé en blanco y negro, nunca pensé en tomar un trabajo e iniciarlo de blanco y negro para entonces poder ver el contraste, ver la belleza que puede tener un cuadro y llevado al color. Incluso lo pongo en práctica con mi fotografía. Sí, volviendo al tema del blanco y negro, es la base fundamental porque con ella construimos el volumen, la luz y la sombra. Entonces, desde esas bases primarias uno puede perfectamente entender por qué aparece el cubismo, pero el cubismo es africano y el cubismo maneja ese concepto de blanco y negro perfectamente, ¿sí? Miramos las esculturas africanas y está allí todo el cubismo reflejado. Después lo toma Europa y Picasso lo vuelve otra cosa, la racionalidad europea quita, achata. Nuestro cuerpo es sensual, no podemos hablar de erotismo como tal. El erotismo es la racionalización del movimiento del cuerpo, pero la sensualidad Expresión. es la que nos denomina, la que nos denota como culturas solares, ¿sí? El arquetipo de la, Eso también el va con la arquetipo de rotación de la Tierra. el arquetipo más que todo del movimiento sinuoso, de la expresión del cuerpo. Eso es lo que enriquece a nuestra cultura.
Me retoma un poquitico, que es que no le escuchaba, por favor. Bien, lo que decía que el arquetipo de toda esta magia de la expresión del cuerpo humano es la expresión corporal. Sí, señor. Señora Jessica, su turno. Bueno, tomo un poco lo de blanco y negro, cómo hacer una obra en blanco y negro. La verdad es que hace unas pocas semanas tuve mi primera experiencia en hacer una obra en blanco y negro o escala de grises, y la verdad que quedé muy, muy conforme con el resultado. Es cierto, yo nunca me había planteado, o sea, nada, me encantan los colores brillantes, saturados, y realmente fue un desafío, y digo, pero lo puedo hacer, me puedo sentar, planteármelo, trabajar con las luces, las sombras, las tonalidades, y sí, es muy interesante. Y es cierto que habría que aprender a pensar en blanco y negro. Por ahí uno no está tan sumido en el mundo del color que no se da cuenta, pero sí, es un enfoque muy, muy valioso. Por otro lado, retomo también lo que dice el maestro Edilberto sobre lo que es la anatomía del cuerpo humano, el aprender sobre los músculos, los huesos. Tengo un libro acá, no sé si se llega a ver. Este es con el que estudio yo, Dibujo de anatomía artística. Bueno, este libro se llama Guía Esencial de Dibujo, Anatomía Artística, y es de Editorial Edimat, por si le interesa a alguno de los oyentes del podcast. Es muy interesante desde el punto de vista anatómico, médico, biológico, para aprender a realizar bien la figura del cuerpo humano. Y por otro lado, nada, esto es como un comentario, una anécdota. Yo hace 2 meses, en abril, estuve trabajando en un proyecto de estilo residencia, vía online, para la Casa de Urneves, que es un grupo de artistas de Serbia, y trabajamos el tema de mente, cuerpo y alma. Y la parte del cuerpo fue muy interesante, cómo lo abordó cada artista, y básicamente, bueno, cuando tuve que plantear mi trabajo de cómo pensar el cuerpo, conceptualizarlo, lo conceptualicé como una herramienta. Es la herramienta de la mente, es la herramienta del alma, y en nuestros movimientos reflejamos lo que queremos hacer. Es nuestra principal arma y herramienta para movernos en el mundo, para conseguir nuestros fines, nuestros objetivos, para conectarnos con el medio que nos rodea. Es muy importante cómo conceptualizamos el cuerpo también para reflejarlo en el arte. Hagamos lo que hagamos, pintura, dibujo, escultura, fotografía, en tu caso, bueno, lo que es danza, teatro, pero es muy importante lo que nosotros pensamos sobre el cuerpo y la conexión que tiene con nuestra mente y nuestro espíritu para poder utilizarlo y tratarlo de la mejor manera posible. Correcto, señor Edilberto, ¿algo más que agregar? No, es correcto lo que la maestra dice. El tema de la narrativa es importante porque nos acerca a otros medios, a otras maneras de comunicar. El cuerpo siempre, como les decía, el cuerpo siempre habla. Si nosotros no lo conocemos desde su estructura, no podemos tener una narrativa. Aún los expresionistas toman muchos aspectos del cuerpo, pero tuvieron que conocerlo antes para poder deformar esas figuras. Ya es una implicación psicológica, por eso aparece el art gestual, la gestualidad del cuerpo, ¿sí? La gestualidad a través de la expresión visual. ¿Cómo es eso? Hoy los jóvenes tienen un lenguaje que se llama emoticón. El emoticón simplifica todo ese aspecto, pero si no conocemos el gesto, no podemos entender el emoticón, que es el lenguaje de los jóvenes. Simplifica las formas y simplifica el texto. Es importantísimo esta nueva construcción del cuerpo dentro de las jóvenes, porque nos acerca hacia un mundo intenso y totalmente gravitacional. No sabemos dónde estamos cuando no entendemos el lenguaje de los jóvenes, que tiene una expresión mucho más de vértigo por la fuerza de su juventud. Entonces mire cómo van cambiando los lenguajes
no solamente es desde lo bidimensional, sino desde la construcción del cuerpo en movimiento. Por eso aparece en la tecnología el motion art, que es imágenes en movimiento. A esos lenguajes estamos llegando, ¿no? Hoy en día es importante ver cómo el cuerpo va expresándose a través de otros medios, no necesariamente el cuerpo de la figura humana, ¿cierto? Sino también, no, digo, el epicentro es el cuerpo, pero otros medios lo enriquecen a través de su técnica, como el cine, como la fotografía, como el cómic, por ejemplo. Esos cómics impresionantes de japoneses, manga, todo ese tipo de cosas que yo rechazaba en un momento cuando enseñaba la figura humana, son importantes porque son la expresión de los jóvenes ahora. Entonces, cómo el artista también puede insertarse en ese tipo de expresiones y las vincula a su quehacer, porque estamos en un mundo globalizado, ¿no? Estamos en esa globalización, ¿cierto? Cómo llegar a esos nuevos mercados del arte. El arte va desprendiéndose de unas maneras propias de venderse, ¿no? Tenemos tres aspectos fundamentales que son la creación, la producción y el consumo de obras de arte. Y tenemos que estudiar esos lenguajes para poder llegar a esos nuevos mercados. Eso es una parte importante de las tecnologías hoy día, o de las TICs. Cómo podemos los artistas involucrarnos en los procesos de comunicación con la gente, que ya es una mayoría por las tecnologías. Yo pienso cuando apareció por primera vez en tiempos, digamos que prehistóricos, la caverna, aparecieron los primeros indicios de comunicación humana. Cuando el hombre también creó lo que es cultura a través de las experiencias, lo transformó en carbón y también sangre de algunos animales y dejó vestigios en algunas cuevas y algunos descubrimientos. Pienso que de ahí partió la parte de la expresión y la comunicación entre los seres humanos. Y me gustaría saber usted qué piensa sobre eso y si tiene correlación con la figura humana y con el cuerpo humano, señor Edilberto. Por supuesto, aquí en Colombia descubrieron un monumento que dicen que es la Capilla Sistina, con estas pinturas rupestres. Y hay toda una connotación de signos, símbolos, bueno, todo lo que implica la nueva comunicación. Y al introducirnos en eso, como en la escritura cuneiforme egipcia, es impresionante cómo es el hombre a través de ese tipo de expresión gráfica, visual, ha creado un lenguaje. Nosotros nos movemos entre el lenguaje sígnico y el lenguaje simbólico. Que vendría siendo el diseño. Es eminente, hay diseño, hay el diseño que es una nueva disciplina que parte desde el desarrollo de la industria, nos lleva a otro tipo, vuelvo y repito, otro tipo de narrativas que tienen que ver con este primigenio del hombre en las cuevas de Altamira, ¿sí? Y lo que hay aquí en América, desde los mayas hasta el sur de la Patagonia, cómo está ese tipo de lenguaje que nosotros no hemos podido descifrar, porque son unos códigos indescifrables. No hablamos ni siquiera ni la lengua de esos primeros habitantes del mundo y del continente. Esos descubrimientos son claves porque nos implican que el arte como tal es un documento a través del cuerpo humano y no del cuerpo, porque aparecen otro tipo de abstracciones que tienen que ver con esa explosión de color, la explosión lumínica solar. Es importantísimo. Estamos hablando desde nuestro continente, no desde Europa. Estoy hablando desde América, no desde Occidente. Occidente nos aportó mucho, pero la ruptura se da hoy un día desde otro tipo de circunstancias y de otro tipo de tecnologías, ¿cierto? ¿Cómo podemos llegar a ese tipo de cosas? En Panamá, entre la frontera Panamá-Colombia, están los indígenas cunas y miramos las molas y allí encontramos una cantera enorme de comunicación. Cómo estos indígenas, a través de las telas de colores, van construyendo formas a través del tejido. Eso también es una parte clave de entender el tejido de nuestras culturas indoamericanas,
es una nueva narrativa. La construcción de las mochilas arhuacas aquí en Colombia, de las mochilas Wayuu en la Guajira, ¿cierto? Tienen toda una cosmovisión y es un lenguaje que se está perdiendo. Sí, aquí en Colombia tenemos el sombrero volteado, que es la cultura sinú y la cultura africana. Y hasta lo que hablabas tú del blanco y negro. Se le requieren en el diseño de la forma, de la estructura volumétrica del blanco y el negro para entender la luz. Y eso también ocurre con la técnica de la acuarela. La acuarela dice pintar a través del agua. ¿Sí? Ahí ya hay un elemento técnico clave. Sí, señor. Aquí en Panamá y precisamente en mi provincia, comparte con Chiriquí y Boca del Toro, que son dos provincias más. Nosotros compartimos un grupo étnico, un grupo aborigen, que se llaman los Nove Bugle. Anteriormente se llamaban Guayníes, pero ahora se llaman Nove Bugle. Ellos, al igual que los Kuna o Guna, tienen un lenguaje corporal a través de un tipo de mola que es muy diferente entre esas dos etnias, ¿no? Entonces, ellos construyen a base de figuras geométricas en forma de pirámides y en forma de líneas. Construyen su vestimenta, hace esa conjugación incluso de colores, connotaciones. Les invito a que conozcan un poco sobre ellos. Se escribe N-G-O-B, Ngobé, pero su nombre correcto es Nove, Ngobé. Lleva dos puntitos arriba de la O y pueden observar un poquito de la cultura de ellos aquí en Panamá. Y sí, nosotros compartimos con Colombia, y bueno, ya viven acá en Panamá hace muchos años. Los Guna, ellos tienen una riqueza en su danza, en su expresión corporal, por eso que los grupos ancestrales tienen ese conocimiento, esa nóptica que usted hablaba hace un rato con respecto a lo que es el movimiento del cuerpo, la sensación de crear el color, todas esas cosas que hacen que sean ricos. Entonces, resumiendo la parte de la expresión corporal, llegamos a la connotación de que el cuerpo en sí es movimiento, uno. Dos, forma. Dos, color. Dos, situación. Entonces, me gustaría que la señora Jessica ampliara un poquito más sobre lo que es la parte de lo que se ha comentado hace poco, uniéndolo con lo que dice el señor Edilberto. Me quedé pensando en lo que es el estudio de los gestos, de la gestualidad. Así como se estudia la semiótica, la semiología, lo que es el lenguaje verbal y escrito, hay una ciencia que estudia lo que es la gestualidad y qué queremos decir con el cuerpo, con los gestos, si mostramos alegría, incomodidad. Hablamos constantemente con el cuerpo. Eso es lo que me gustaría resaltar. Y no es algo menor. Podemos transmitir muchas cosas a través del cuerpo. Y cuando pintamos o retratamos, bueno, en mi caso, cuando pinto retratos, siempre busco la manera de plasmar de la mejor manera posible los gestos que denoten determinados sentimientos o actitudes. Eso creo que es fundamental, porque a veces nos centramos mucho en lo que es el lenguaje y lo vemos como la única herramienta de comunicación, y no, es muy importante observar los gestos de las personas, los movimientos, para conocer qué es lo que piensan, qué es lo que sienten y acercarnos más, digamos, a la esencia humana. Señor Alberto. Es importante, sí, lo del art gestual ha ayudado muchísimo a entender desde la psicología también cómo es esas expresiones, ¿no? Y eso ha generado nuevas corrientes de comunicación.
digamos que el expresionismo, devolviéndonos al expresionismo, es importante eso del arte gestual. Hay una ruptura de esos cánones porque el artista se expresa a través de su sentimiento, como lo señala la maestra Jessica. Ese sentimiento es el que hace que vibre una obra de arte, que haya una comunicación. Lo del lenguaje es una trampa terrible, es una trampa eurocéntrica, porque si habláramos nuestros dialectos, no, entenderíamos más las cosmovisiones de lo que nos rodea, pero estamos supeditados a un lenguaje que es el castellano, lo que llaman hoy día el español. Pero ese español también es riquísimo, esa herencia española es muy rica y entender la estructura de la comunicación a través del lenguaje también es importante. De allí la literatura, nuestra literatura en el mundo es muy rica. Encontramos desde Sábato, por ejemplo, desde, bueno, Borges, que es el escritor más ilustrado del continente, sí, y Cortázar, aquí, bueno, Onetti, va uno subiendo y encuentra aquí a García Márquez, encuentra otros escritores diferentes a García Márquez, llega a Panamá, llega a México, a Rulfo, por ejemplo. Es importante porque esa narrativa crea imágenes y el artista se nutre de la palabra para crear imagen. La imagen y la palabra están unidas. Pero La frontera se rompió. Antes que se me vaya la idea con lo que estábamos hablando de la expresión corpórea, vendría siendo la kinésica. Sí, señor. La kinésica o ¿cómo sería el nombre? Kinésica, creo que es. Kinésica o cinésica, que vendría siendo el lenguaje expresivo, apelativo o comunicativo de los movimientos corporales y de los gestos aprendidos. Ese es el término para lo que es definir el movimiento corporal, o la ciencia que se encarga, pues, del estudio de los gestos. La sinestesia, algo así tiene que ver con eso. Sí, es correcto. Que es el movimiento. Pero el nombre, kinésica, creo que es el nombre. Bueno, una conclusión, me gustaría que ambos dieran una conclusión en estos pocos minutos que nos quedan. La hago yo. Sí, maestro. Dele. Bueno, pues no tanto como una conclusión. En este devenir de lenguajes es importante tener claro qué es lo que nosotros comunicamos a través de lo que hacemos. Y en ese hacer exige una ética. Nosotros no podemos falsear el mundo. El artista nunca falsea el mundo. Lo recrea, lo evoca, lo construye, lo deconstruye. Es decir, hay un trabajo de forma, fondo y figura constantemente, y el color sí que es la base fundamental para la expresión. Cuando uno se va hacia los óxidos extremos es porque tiene un problema fisiológico tremendo, que es el hígado. Sí, nuestros indígenas manejaban los óxidos muy bien porque no tenían problemas de hígado. Esta patología fue heredada, entonces nuestro color se ve afectado por esa situación, sí, orgánica. El color es orgánico. Vendría entrando la psicología del color allí. Correcto, muy bien. Esa psicología del color es la que permite que haya una mejor comunicación. Pero mire que los sentidos, la parte organoléctrica influencia mucho ese color, ese colorido. ¿Sí? Y nuestra retina está permeada a través del hígado, no es otra cosa. Sí, ya empieza lo fisiológico como en Oriente, ¿no? Como la cultura hindú, que es fisiológica totalmente. Totalmente. Pero Jessica, ¿algo para concluir? Considero que el cuerpo es complejidad, es un medio de comunicación, una herramienta, hay que estudiarla, respetarla, aprender a representarla y después, si queremos deconstruirla y reinterpretarla. Sin el aprendizaje de lo que es la pintura tradicional, el dibujo tradicional, no se puede hacer nada. Sea académico o autodidacta, hay que respetar eso. Y después, si no nos gusta o queremos evolucionar, como vos decís, se rompe el molde. Pero tener ese conocimiento para uno es súper importante, es muy importante no perder de vista a los grandes maestros, históricamente, a los actuales también, a los contemporáneos,
ver qué hacen, observar. También, más allá de la pintura, quiero realzar también el rol de la fotografía, cómo destaca, digamos, mucho lo que es el cuerpo humano, y no solamente en las formas que se categorizarían como perfectas, sino en aquellas no consideradas como hegemónicas. Eh, Quiero destacar eso, y quería nombrar a un gran pintor colombiano justamente, Oh, a Fernando Botero, oh, sí. que fue uno de los pintores que, digamos, también rompió con lo que es el cuerpo hegemónico y el cuerpo tradicional, y es magnífico, brillante. Señor Edilberto, tiene 2 minutos para hablar sobre el tema. Bueno, es importante lo que dice la maestra Jessica, ¿no? Descolonizar el cuerpo, romper esos cánones, es la expresión, ¿no? Nosotros ya conocemos esas escuelas, debemos preponderar por tener un conocimiento propio, como dice ella, desde sus... no hay autodidactas porque la escuela está en todos lados, los medios masivos de comunicación, esto de la internet, nos ha acercado muchísimo, hoy se aprende a comunicar y a hacer desde una experiencia propia, y es importante esos contenidos que uno debe hacer en su obra. Esas nuevas narrativas son importantísimas para el desarrollo de una buena obra y que corresponda a un contexto como también hacia una globalidad. Nosotros podemos hablar de localidad, estamos desde lo local hacia lo global. Es importante estudiar, leer, mirar mucho. El cine nos ayuda, la fotografía nos ayuda, son herramientas importantes, y no estamos diciendo que la pintura esté perdiendo vigencia, sino que está ganando porque hay nuevas herramientas de Ujú. comunicación, desde la fotografía hasta el cine, etcétera. El teatro, por ejemplo, que no hemos descuidado mucho ese aspecto del teatro. Nuestro cuerpo es netamente teatral, el cuerpo habla. Tenemos que escuchar al cuerpo y ver al cuerpo cómo se desarrolla a través de la danza, por ejemplo. Y en América Latina y en el Caribe la danza es muy importante porque hace parte del biorritmo, y es necesario entrar a esos nuevos conceptos. Las ciencias blandas nos acercan mucho más, la sociología, la psicología y la medicina, por supuesto, a conocer el cuerpo. Necesitamos conocer el cuerpo para poder decir a través del cuerpo, porque el cuerpo nos está hablando, pero nosotros no lo escuchamos. Gracias, señor Edilberto, y gracias, Jessica, por estar en este medio y poder compartir con nosotros lo que es un poco del arte. Quiero agradecerles, muy importante, por sus participaciones, igual en lo que son las exposiciones del canal Creativo Channel C9, y de igual manera usted dio un punto muy clave, que es la corporalidad, lo que es la parte del diseño del cuerpo, hace que el hombre experimente y haga sacar más ese concepto y haga nuevos conceptos para crear. Así que les agradezco a ustedes dos por haber participado el día de hoy en esta tertulia que va a ser puesta en Creativo Channel C9 en YouTube. También va a estar en el programa Arteando con Jairo en el podcast de Spotify, y también va a estar en Amazon Music. Le agradezco por su participación. Es muy poco tiempo, podemos seguir más adelante otra tertulia para entonces poder ampliar. Es que tuvimos al inicio algunos problemas técnicos con el audio, así que esto se subsanaron en el momento, pero bueno, esto esperamos que les haya gustado compartir este corto tiempo y compartir esta experiencia, y sé que muchas personas también lo van a valorizar. Así que algo para despedir en este minuto. Bueno, ante todo quería agradecerles por haberme invitado. Fue un honor compartir con vos, Jairo, y con el señor Edilberto, que es un maestro. Realmente he aprendido mucho en esta charla, y bueno, agradezco mucho que me hayan considerado para esta tertulia. Muy agradecida. Señor Edilberto. Muchas gracias, Jairo y Jessica, por tus comentarios, y estamos a la expectativa. Esto ha sido muy enriquecedor, y pues el enfoque debe ser muy didáctico. Cada quien tiene unas experiencias muy ricas. La experiencia que tiene la maestra es excelente, y yo creo que en ese hacer es que se construye conocimiento. Y bueno, pendientes de la próxima, continuar con la próxima entrevista, tertulia, porque es agradable tertuliar sin problemas de egocéntricos.
Gracias, Jairo. Bueno, le quiero agradecer a estos grandes artistas por haber participado de esta conversación, tertulia, como le queramos llamar, para lo que es enriquecernos con todo lo que son las adictas del arte. Y los invito para que sintonicen el próximo lunes a la misma hora el próximo podcast que vendría siendo el número 4 de su canal Creativo Channel C9 y Arteando con Jairo. Muchas gracias a todos. Hasta aquí nuestro podcast Arteando con Jairo, conversaciones creativas en Creativo Channel C9, que se transmitirá todos los lunes por la plataforma de Spotify, simultáneo por YouTube Creativo Channel C9. En este programa exploraremos el mundo del arte y a su vez tendremos conversaciones con artistas talentosos de diferentes disciplinas para conocer sus procesos creativos y sus experiencias en el mundo del arte. Cabe mencionar que dentro de cada episodio hablaremos sobre pintura, música, literatura, cine y mucho más. Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo sobre estos increíbles artistas y sus contribuciones al mundo del arte. Los alentamos a que vean sus obras en línea o visites sus exhibiciones si tienes la oportunidad. Gracias por sintonizar nuestro programa de podcast y esperamos poder traerles contenido más emocionante en el futuro. Nos vemos hasta el próximo lunes. Hagan el bien y no miren a quién. Adiós. Arteando con Jairo, conversaciones creativas en Creativo Channel C9. Es un programa que se transmite todos los lunes por Spotify y simultáneamente por YouTube en Creativos Channel C9. Este programa es presentado por Jairo Vega, un artista panameño, y está dedicado al arte y a la cultura popular. Se puede acceder a través de Spotify o YouTube en Creativos Channel C9.